buenos días, chicos y chicas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lección, pero antes una pequeña reflexión. ¿Tú te sientes agotado, cansado, agobiado por todos estos problemas? ¿Te gustaría descansar? En Mateo 11:28 dice: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descanso. Dios te llama, Dios te proclama para que vengas y todo aquello que tú te sientas mal, lo dejes en sus manos, y Él va a saber que va a obrar con milagros en tu vida. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra lección. Muy bien, el día de hoy vamos a llevar el tema de atomogramos. ¿Qué son los atomogramos? Son un conjunto de átomos cuya masa es igual a la masa atómica expresada en gramos. ¿Qué quiere decir eso? Que un atomogramo es igual a su masa atómica. Un atomogramo de cualquier elemento es igual a su masa atómica de cualquier elemento. ¿Dónde encontramos la masa atómica? Ya lo encontramos determinada en nuestra tabla periódica de elementos. Cada elemento tiene una masa atómica. Masa atómica se encuentra en esta tabla, por ejemplo, en la parte superior y tiene algunos decimales. En otros le dicen masa atómica relativa o peso atómico también le conocen. Entonces, un atomogramo es igual a la masa atómica. Por ejemplo, un atomogramo de hierro es igual a 55.85 gramos, que se encuentra en la tablita periódica. Y nosotros, si expresamos este valor en factor de conversión, un atomogramo es igual a 55.85 gramos. Pueden estar al revés, 55 aquí arriba y el 1 atomogramo aquí abajo, dependiendo a lo que nosotros necesitemos. ¿Por qué tenemos que tomar en consideración esto? Porque los ejercicios que vamos a realizar están basados justamente en factores de conversión y vamos a trabajar el día de hoy con los atomogramos. Entonces vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Muy bien, en el ejemplo ahora nos dice ¿cuántos atomogramos de cobre habrá en 2 libras de cobre? Lo primero que hacemos es identificar si tenemos datos y cuál es la pregunta en realidad o cuál es la incógnita. Entonces, como datos, yo voy a anotar. ¿Cuáles son mis datos? Nos dice que tengo en 2 libras de cobre. Tengo 2 libras de cobre. ¿Qué otro dato más? No tengo más. Aquí, ¿cuántos atomogramos? Entonces nos está pidiendo el número de atomogramos que hay en estas 2 libras de cobre. Esta es nuestra incógnita. ¿Algún dato adicional? Recordemos que atomogramo es igual a la masa atómica, entonces necesitamos la masa atómica del cobre. Y la masa atómica del cobre, si vamos a nuestras tablitas, tenemos a cobre, nos dice que es 63.54. Entonces, 63.54 gramos es la masa atómica. ¿Qué otro dato más necesitamos? No tenemos más datos. Debo empezar con el único dato que tengo, que en este caso va a ser las 2 libras de cobre. Y las empleo. 2 libras de cobre. Factor de conversión. Atomogramo, y este está en gramo. Entonces yo tengo que llevar mis unidades siempre a gramos. Y aquí las tengo en libras. Tengo que convertir estas libras en gramos. Y simplemente agarro una tablita de factores de conversión, unidades de masa, y nos dice que una libra tiene 453.6 gramos de cobre. Este es un factor general. Una libra es igual a 453.6 gramos. Listo, ya está mi valor en gramos. Ahora que está en gramos, voy a llevarlo a atomogramo. ¿Y cómo hago eso? Hace un momento hemos llevado un factor de conversión donde nos decía que un atomogramo es igual a la masa. Entonces, aplico eso. Digo que, como aquí está gramos, estos gramos van a ir abajo para poderlos eliminar. 63.54 gramos de cobre hay en un atomogramo de cobre. Gramos y gramos se nos van, libras con libras se nos van y el resultado nos va a dar en átomos gramos.
de cobre. Hago mis cálculos y me sale que tengo 14.28 atomogramos de cobre que hay en 2 libras. Y esto es mi resultado final. Como ven, no es nada difícil, solamente son factores de conversión. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien, en este otro ejemplo nos está preguntando cuántos gramos de calcio hay en 2,5 atomogramos de calcio. Prácticamente es un ejercicio al revés de lo que hemos hecho hace un momento. Nuevamente identificamos los datos que tenemos, que son los 2,5 átomos de gramos de calcio. Lo que nos está preguntando nos está diciendo cuál es la masa en gramos de calcio. Nos está preguntando eso. Y un dato que podemos siempre tener a la mano es la masa del calcio. Y en este caso, la masa de calcio, según nuestra tablita, nos dice que tiene 40,08. Masa de calcio igual 40,08 gramos. Listo. Con estos datos nuevamente comenzamos. Nuevamente empiezo siempre con el dato que tengo, que nos proporciona, y es 2,5. 2,5 o 2,5 atomogramos de calcio, factor de conversión. Tengo que convertir estos atomogramos en gramos. ¿Y cómo lo hago eso? Nuevamente recuerdo, un atomogramo es igual a la masa. Y aquí tengo la masa. Y aquí tengo atomogramo. Entonces, si recuerdo lo que decíamos, atomogramo igual a la masa atómica del elemento, para eliminar este atomogramo, el atomogramo va a venir abajo. Un atomogramo de calcio va a ser igual y la masa va a subir. 40,08 gramos de calcio. Listo. Simplemente lo hemos cambiado de lugar según nuestra conveniencia, que en este caso el atomogramo está arriba y para poderlo eliminar se va a ir abajo. Atomogramo con atomogramo se eliminan y mi resultado me va a dar en gramos de calcio. Agarro mi calculadora y resulta que tengo 100,2 gramos de calcio. Y esta sería mi respuesta. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Muy bien, ahora nos dice calcular el número de atomogramos de plomo que hay en un cubo de 2 centímetros de lado y tiene una densidad de 11,37 gramos por centímetro cúbico. Entonces, nuevamente nos está preguntando el número de atomogramos de plomo que hay en un cubo de 2 centímetros de lado con una densidad de 11,37 gramos por centímetro cúbico. Mis datos, la densidad de este cubito nos dice que es 11,37. Luego, me dice que el cubo tiene de lado 2 centímetros. Y nosotros debemos calcular el número de atomogramos que hay. Nuevamente, cuento con este dato que nos está proporcionando en gramos por centímetro cúbico. Esto tenemos que desglosarlo en factor de conversión, como hemos hecho hace rato. Y si busco plomo, el plomo en mi tablita periódica me dice que tiene 207 gramos de masa. Masa de plomo igual 207 gramos. Listo. Este ejercicio está un poquito complicado. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la masa, nos está diciendo que es un cubo y también nos está mencionando que tiene una densidad. Aquí tenemos dos unidades, una de masa y una de volumen. Y aquí una de longitud, prácticamente toda una mezcla. Lo primero que tengo que hacer es convertir esta longitud en volumen, en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque voy a eliminarlos de esa forma. Entonces, hago eso. Como nos está diciendo que es un cubo y de lado tiene 2 centímetros, hallar el volumen de un cubo podemos utilizarla mediante formularios, que hay bastante para hallar áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. Un cubo, el volumen de un cubo es igual al lado al cubo. Volumen del cubo, nuestro cubo, va a ser igual
2 centímetros nos dice que tiene de lado. Todo esto elevado al cubo. Agarro la calculadora o simplemente multiplico y me sale que tiene 8 centímetros cúbicos. Listo, entonces ese es otro dato. Volumen del cubo, 8 centímetros cúbicos. Y este ya no nos sirve. Como este dato ya está en centímetros cúbicos, ahora sí puedo utilizar este dato. ¿Y por qué voy a utilizar este dato? Porque esto, si lo desgloso, tengo dos datos en uno y no nos sirve. Tiene que ser solo un dato con una unidad, como es el 8 centímetros cúbicos. Y comienzo con eso. 8 centímetros cúbicos de plomo, factor de conversión. Nos dice que 11.37 gramos hay en un centímetro cúbico. Cuando está de esta forma, significa tantos gramos en un centímetro cúbico. Cuando no hay numerito aquí, se sobreentiende que es 1. Entonces agarro eso, centímetros cúbicos en un centímetro cúbico, me dice. ¿Cuántos gramos hay? Lo anoto arriba. 11.37 gramos de plomo y plomo. Mis unidades ya están en gramos. Ahora, para convertirlo en atomogramo, simplemente vuelvo a utilizar el peso atómico y lo que sabemos del atomogramo. 207 gramos de plomo hay en un atomogramo de plomo. Esta equidad no va a cambiar. La masa obviamente sí va a cambiar dependiendo del elemento, pero tantos gramos en un atomogramo, eso no cambia. Entonces agarro centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van. Gramos de plomo con gramos de plomo se van. Y el resultado nos va a dar en átomos gramos de plomo. Agarro la calculadora y me sale que son 0,44 atomogramos de plomo. Y esto es mi resultado. ¿Listo? Como ven, no es nada difícil, simplemente es dominar el factor de conversión. Yo les voy a dejar unos cuantos ejercicios para que ustedes puedan dominar justamente esta parte y si tienen dudas, no duden en preguntar. ¿Listo? Nos vemos la siguiente clase.